Amigo, me alegra que nos acompañes hoy. Si tienes una Biblia, tómala. Vamos a hacer un estudio intrigante que habla de un tipo de sombra. Cuando ves una sombra, sabes que algo viene detrás hacia acá. Y esta es impresionante. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1, por favor. Disculpen, Hebreos capítulo 10 y verso 1. Hebreos 10 y 1. Dice, la ley es solo una sombra de las cosas buenas que vienen y no la presencia misma de ellas. Por eso nunca puede, mediante los sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer que los que adoran sean perfectos. Quiero que noten la primera parte de esto. La ley es una sombra de las cosas buenas que vienen. Si estás caminando y la sombra de un avión pasa sobre el piso frente a ti, hace que veas arriba la realidad. La sombra te dice que lo real está sobre ti, ha pasado entre ti y el sol. No intentarás abordar la sombra. No hay sustancia en la sombra. La sombra apunta a lo real. Si camino hacia ti y el sol está en mi espalda, mi sombra me precede. Mi sombra llegará antes que yo. Mi sombra te dirá que algo bueno va a venir. Bueno, la ley era una sombra de las cosas buenas que vendrían. Prefiguraba la venida de Jesús. Es lo que dice el Antiguo Testamento. La ley era una sombra de las cosas buenas que vendrían. Quiero que veamos hoy una de esas sombras, un tipo que precede a Cristo y apunta su sacrificio desde Levítico capítulo 14. Quiero que vayan ahí conmigo, por favor. Esta sombra tiene que ver con la sanidad y con la dedicación de una persona a Dios después de sanar. También en un mayor esquema de las cosas apunta a la total redención en Cristo y cómo nos redime del pecado, pero incluye al pecado y todas sus consecuencias. Levítico capítulo 14 y versos 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés, esta debe ser la ley del leproso. Para declarar su purificación, será presentada ante el sacerdote. Y lo que descubriremos al seguir con la sanidad del leproso que habla aquí, igual que todas las sanidades registradas en el Antiguo Testamento, una expiación o un sacrificio se lleva a cabo en conexión con eso. Cuando las personas sanaban en el antiguo pacto, de inmediato eran instruidas a ofrecer un sacrificio o hacer una expiación, que era una sombra, que era un tipo que apuntaba al Calvario. Seguimos, verso 3. El sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarla y si comprueba que el leproso se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata e hisopo. El sacerdote mandará degollar la primera ave sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Tomará la otra ave viva, la madera de cedro, el paño escarlata y el hisopo, y mojará todo esto junto con el ave viva en la sangre del ave que fue degollada sobre el agua de manantial. Luego rociará 7 veces a quien va a ser purificado de la infección y lo declarará puro o lo declarará sano. Entonces dejará libre al ave viva en el campo abierto. Cuando alguna persona era limpiada de lepra y el sacerdote los revisaba, antes de que pudiera declararlo limpio o a sus cosas declararlo sano, se hacía esta ceremonia luego, ese sacrificio que involucraba 2 aves. Una muere para que la otra pueda salir libre. Y todos los leprosos que eran sanados tenían que hacer esta representación, si quieren, para hacer la sombra del Calvario. Verán, Jesús fue el ave
que murió para que nosotros, la otra ave, pudiéramos salir libres. Fuimos cubiertos con su sangre que nos libera del pecado y todas sus consecuencias. Agradezcamos a Dios por siempre. Y ese leproso tenía que ser salpicado 7 veces, el número de Dios para la totalidad, lo que apunta al Calvario, donde Jesús de una vez por todas moriría y llevaría la maldición para que pudiéramos ser libres. Y como esa ave que era soltada en campo abierto, hemos sido liberados en el campo de la bendición de Dios. Imagina al leproso, ha sido cortado de la sociedad, su carne literalmente se está cayendo de su cuerpo. Fue separado de su familia, de sus amigos, le dio esta enfermedad que de hecho en esos días se conectaba al pecado más que cualquier otra cosa en la mente de la persona hebrea. Y ahora ya está limpio, ha sido sanado. Y va a hacer esta ceremonia. Un ave muere, salpican la sangre y luego es liberada. Cuando ve a esa ave volar hacia el cielo, incluso su corazón se supone que va hacia el cielo y piensa en cosas celestiales. No solo es atrapado por las cosas terrenales a partir de ese momento. Todo el escenario con las aves, claro, apunta a Jesús en el Calvario, pero, ¿sabes? Aunque es importante, no queremos olvidar el hecho de que se hizo en conexión con la sanidad física. Porque, amigo, seguro que Jesús compró la libertad del pecado a través de su preciada sangre. Compró nuestra libertad de la enfermedad con sus llagas. La Biblia declara, por sus llagas fuimos sanados. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 6, dice que glorifiquemos a Dios en espíritu y con tu cuerpo, que son Dios, pues fuimos comprados por precio. Pagó para que nuestro espíritu fuera liberado del pecado. Jesús también pagó un precio para que nuestro cuerpo fuera liberado de la enfermedad. Sigamos, verso 8. Dice, el que se purifica deberá lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedará puro. Y después de esto podrá entrar en el campamento, pero se quedará fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día se rapará por completo el cabello y la barba y las cejas. Todo el pelo se rasurará, se lavará la ropa y se bañará en agua. Así quedará puro. Habla de esperar 7 días, el periodo. Después de que ocurre la sanidad, cuando Dios hace algo maravilloso en tu vida, como sanar tu cuerpo, se necesita un tiempo de búsqueda del alma, donde se descartan tus viejos caminos. ¿Qué es lo que simboliza aquí? Esta persona que fue sanada se va a reintegrar a la sociedad. Pero antes de que pueda, ya terminaron la ceremonia de las aves, pero en 7 días te rasuras la cabeza, las cejas, te rasuras todo el cabello, lavas tu ropa, lavas tu cuerpo a fondo. Y hay un significado en ello. Todo eso apuntaba a que había algo externo que apuntaba a algo interno. Rasurarse el cabello, no confiar en tus antiguas maneras de pensar. Mi mente va a ser renovada. Te rasuras las cejas. No voy a ver las cosas de la manera como las veía. Veré el mundo de manera diferente. Puede haber el lavado y el tallado de los viejos hábitos y una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas. ¿Sabes? Una de las primeras preguntas que hago a las personas después de ser sanadas por Dios es, ¿ves la vida de forma diferente ahora? Y de inmediato su respuesta es sí. Me doy cuenta de lo que es preciado y lo que no es preciado. Y en general la respuesta es, mi relación con Dios es lo más preciado que tengo. Y mi familia y mis amigos son lo más preciado. Y perdí mucho tiempo y mucho de mi enfoque y mucha de mi energía en cosas que van a pasar y no importan. Hablaba con un amigo la semana pasada. De hecho, fui un marido muy dedicado al llevar a Janet de compras de Pascua. Estábamos en una de esas tiendas que le gustan. Es una de esas tiendas que no tiene nada para chicos. No hay ni una sola revista
que le gustaría a un chico. A menos que te guste la revista Good Housekeeping o... ya sabes, pero estaba ahí con una sonrisa en mi cara. Y Janet ayudó mucho. Me compró una especie de libro grande sobre decoraciones que yo podía ver. Y estaba ahí, mi teléfono sonó. Era un amigo llamado Ken. Estuve orando por su hija. Su hija ha luchado contra el cáncer por mucho tiempo y tenía un cáncer de hígado etapa 4. Eran muchos tumores en su hígado y el doctor dijo 100% fatal, ella morirá y no vivirá. Además de eso, ella tenía cáncer esofaringeo etapa 4. También 100% fatal. El doctor dijo, cualquiera de esos dos te matará. Era una madre joven y dijo, haga lo que tenga que hacer, pase tiempo con su familia, ponga las cosas en orden, porque pronto se va a ir. Y Ken me llamó y dijo, Bayless acaba de volver del doctor. No hay nada de cáncer en su cuerpo. Todos los tumores desaparecieron de su hígado. Su esófago está completamente libre de cáncer. Y hablamos. Janet salió, estaba lista para ir a otra tienda y yo seguía al teléfono. Era muy emocionante. Pero saben, cuando pasas por algo así, afecta cómo piensas, afecta cómo ves el mundo. Y debe haber un lavado y descartas algunas de las viejas cosas. Y debes cambiar tu pensamiento y cambiar la forma en que vemos las cosas. Necesitas ver las cosas desde una nueva perspectiva. Y llegamos al verso 10. Al octavo día deberá traer 2 corderos sin defecto. Un cordero de 1 año sin defecto. 6 kilos de flor de harina amasada con aceite como ofrenda de grano, junto con 1/3 de litro de aceite. El sacerdote que lo declara limpio o que lo declara sano, presentará al hombre que se purifica y a sus ofrendas ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Después el sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como sacrificio por la culpa, junto con el aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida ante el Señor. Después degollará al cordero en el lugar donde mata las ofrendas expiatorias y del holocausto, un lugar santo. Porque el sacrificio por la culpa es del sacerdote, al igual que el sacrificio expiatorio debe ser santo. Deben sacrificar a un cordero, porque un hombre fue sanado. ¿Por qué? Porque Dios quería sellar en su mente y grabar en sus corazones que la sanidad estaba conectada con el sacrificio de un cordero y por el derramamiento de su sangre. Fueron sanados en base a un sacrificio futuro. Fueron sanados en base al Calvario en el futuro. Quiero que consideren eso. Por la ofrenda de un cordero, dijeron, fui sanado en base a lo que el Cordero de Dios hará por mí. Es un tipo y es una sombra, pero sé que la realidad viene. Y Dios dijo, cada vez que alguien es sanado, necesitas hacer eso con las 2 aves porque todo apunta a Jesús y necesitas sacrificar al cordero y derramar su sangre para que mi pueblo por siempre conecte la sanidad en sus mentes y en sus corazones con un sacrificio venidero, porque amigo, no pueden estar separados. Jesús es el Salvador y Jesús es el sanador. ¿Sabían que incluso Jesús le dijo a los leprosos, cuando clamaban, Jesús, ten misericordia de nosotros, ¿qué les decía que hicieran? Preséntense ante el sacerdote. Tenían que pasar por toda esta ceremonia, como estuvimos leyendo en Levítico 14, cuando Jesús le dijo a los leprosos que se presentaran ante el sacerdote, y uno de ellos, cuando vio que sanó, volvió y se arrodilló a darle la gloria a Dios, pero aún tenía que ir ante el sacerdote y pasar por toda la ceremonia, porque Jesús no había muerto. Cuando Jesús lo sanó, como perdonaba pecados, en base al Calvario futuro, sanaba las enfermedades, en base al Calvario futuro. Y esos leprosos de los que leemos en los evangelios que fueron sanados, pasaron por todo lo que leímos aquí, en Levítico capítulo 14. Quiero que lo piensen. Un leproso sanado. De hecho, todos los enfermos en el viejo pacto que fueron sanados
pasaron por esas ceremonias para apuntar al Calvario, porque en la mente de Dios Jesús es el Cordero sacrificado desde la fundación del mundo. Todas esas sanidades se efectuaron en base de la expiación futura para nosotros. Somos sanados en base de la expiación pasada. Como dice en Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo a la cruz para que, habiendo muerto al pecado, vivamos en justicia, por cuyas llagas fuimos sanados. Es en tiempo pasado. Dios sanó a los leprosos y pueden leerlo en las Escrituras. Muchas otras personas de ese tiempo en base a esa expiación futura. Podemos confiar en que Dios nos sanará en base a la expiación del pasado, porque el trabajo ha sido completado, pero nunca en las Escrituras encuentras la sanidad separada de la expiación. Quiero continuar aquí unos momentos y hablar sobre las responsabilidades del leproso sanado o de la persona que ha sido tocada o ayudada por Dios en general. Volvemos a ver la sombra. Vayan al verso 14 conmigo. El sacerdote luego tomará un poco de sangre del sacrificio por la culpa y la pondrá en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. De nuevo, recuerden que todo esto es un tipo de sombra y una sombra de lo bueno por venir. Y si volviéramos a Levítico capítulo 8, encontrarán que todo esto de poner la sangre del sacrificio en la oreja, en los pulgares y en el dedo gordo, era una ceremonia idéntica que debía hacer el sacerdote para ser consagrado. Era una poderosa lección para los sacerdotes, porque en la mente hebrea ellos asociaban la lepra con el pecado. Era intrínseco. Estaba conectado. Me es difícil decir esa palabra. Y para los sacerdotes, quienes eran representantes de Dios, quien hacen los sacrificios, y el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo una vez al año, y que Dios le diga: lo mismo que te santifica, santifica al leproso. Y el que era el paria de los parias, ahora es acercado por la sangre. Y te digo, amigo, la sangre de Jesús salva al más lejano y al más cercano. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde estuviste, no importa en qué hayas fallado hacer o ser. Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó su preciada sangre y puedes llegar a la misma presencia de Dios tan rápido y tan bien como cualquiera. No hay extraños cuando se trata de la sangre del Cordero. Y le demuestra al sacerdote: oye, con la misma ceremonia que te consagró, ahora tú consagra al leproso y muéstrale que es aceptado por mí. Hay una poderosa verdad aquí y creo debemos considerarla. Él acaba de ser sanado de lepra y la sangre debe ser puesta en su oreja, mostrando que quien sanó está dedicado a escuchar la ley de Dios y escuchar la voz de Dios. Era puesto en su dedo o en su mano para mostrar que ahora tenía que trabajar, no para él, sino para Dios. Trabajar para Dios, como dicen las Escrituras, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te darán por añadidura. Y luego el dedo gordo para mostrar que ahora tiene que caminar por el camino de la justicia y debe vivir y caminar para Dios. El año pasado hablé en una gran conferencia en otro país y un caballero me llevaba en el auto y siempre me gusta saber, si me dan un chofer en algún lado, cómo llegaron a Cristo, cuándo comenzaron a ir a la iglesia, a descubrir su historia. Pude descubrir que este chico que me llevaba era un médico muy conocido en la ciudad. Y le dije: ¿por qué eres mi chofer? Y dijo: dejé toda la conferencia para ser su chofer. Y pedí tiempo a mis pacientes y dije: dime, ¿cómo llegaste a Cristo? Y dijo: mi madre estaba muriendo. No podía ser sanada. La ciencia médica no podía ayudarla y las personas de la iglesia fueron a orar por mi madre. Y Dios sanó a mi madre. Y ahora, siempre que puedo, sirvo en la iglesia de cualquier forma que pueda. Es el tipo de corazón que Dios está buscando. No es cuestión de pagar por lo que fue hecho. No puedes pagarlo, es gratis. ¿De acuerdo? No hay deuda. Jesús pagó nuestra deuda por completo. Pero debe haber un corazón
que diga, saben, quiero servir, no voy a volver a mi antigua forma de vida, voy a dedicarme a escuchar la palabra de Dios, voy a dedicarme a servir a su pueblo y servir en su casa y haré todo para caminar de manera justa. No voy a vivir como solía vivir. Algunas personas, creo, luchan con eso. Hacen que Dios haga cosas por ellos y luego vuelven a sus antiguas formas de hacer las cosas. He visto que pasa muchas veces. Y creo que es porque primero no hacen las cosas de los versos 8 y 9. No se rasuran la cabeza y se rasuran bien las cejas en sentido figurado. Lo primero que debes hacer cuando eres tocado por Dios, y algunos de ustedes están aquí, un amigo oró por ustedes, tuvieron una revelación, algo pasó, Dios hizo real en tu vida, ven a la casa de Dios, empápate, báñate en la palabra de Dios, cambia tu pensamiento, deja que cambie tu visión de la vida. Entonces podrás caminar recto, entonces podrás servir. Pero lo más importante que necesitas hacer es lavarte en el agua de la palabra. Deja que cambie tu pensamiento, deja que cambie tu visión de la vida. Entonces podrás escuchar con éxito y trabajar y caminar para Dios. Verás, Dios no nos sana para que nos sirvamos a nosotros mismos o sirvamos al diablo. Una persona sana tiene la responsabilidad de servir a Dios. Dios le dijo al faraón, deja que mi pueblo salga para que me sirva. Qué tragedia cuando alguien que ha sido tocado por Dios físicamente regresa a sus viejas costumbres de vida. Jesús le dijo al hombre que había sido salvado en el estanque de Betsaida y había estado enfermo por 38 años. Después de que fue sanado, oigan las palabras que Jesús dijo, ve y no peques más. O algo peor vendrá sobre ti. Hay que considerarlo. Sigamos, verso 15. Esto se pone muy interesante. El sacerdote tomará un poco de aceite y se lo echará en la palma de la mano izquierda, y mojará el índice de la mano derecha en el aceite que tiene en la palma izquierda, y rociará el aceite con el dedo 7 veces ante el Señor. Luego del aceite que le quede en la mano, el sacerdote untará un poco en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio por culpa. El aceite solo puede ir a donde la sangre estuvo. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Antes de que le pusieran el aceite en la oreja, la sangre tenía que ir en la oreja. Antes de que el aceite estuviera en el pulgar, la sangre tenía que estar en el pulgar. Antes de que el aceite estuviera en el pie, la sangre tenía que estar en el pie. Amigo, oír y trabajar y andar con Dios no es algo que hagamos en nuestro poder. Podemos recibir la unción del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Gracias a Dios que han sido limpiados por la sangre del Cordero que recibe poder del Espíritu Santo. Y si quieres llegar a Jesús como estás y ser limpiado en su preciosa sangre, descubrirás que también envió a un consolador para fortalecerte y para estar a tu lado y apoyarte, guiarte y consolarte, y para estar contigo y darte apoyo y ayudarte a caminar con Dios. Gracias a Dios por el bendito Espíritu Santo. Ninguno podría hacer nada por su cuenta. Encontramos 3 pasos después de que la persona fue sanada. Número 1, debemos limpiar la vieja mente, los viejos caminos. Eso viene por lavarnos con el agua de la palabra de Dios. En segunda, debemos dedicar nuestros oídos, nuestras manos y pies al servicio de Dios. Y en tercera, debemos aprender a esperar en Dios y buscar a Dios para la unción de su Espíritu Santo y la fuerza de su Espíritu, para que lleve a cabo las cosas en nuestras vidas. Es un caminar del Espíritu Santo. De hecho, va más allá de la oreja, el dedo pulgar y el dedo del pie. Vean el verso 18. El aceite que quede en la mano del sacerdote lo derramará sobre la cabeza del que se purifica. De este modo hará expiación ante el Señor. Debía ser derramado sobre la cabeza. La Biblia dice en Hechos, capítulo 2,
Habla sobre las personas que se reunieron en el aposento alto, cómo fueron bautizadas por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas conforme el Espíritu los guiaba. ¿Sabían que las mismas personas fueron llenas de nuevo en Hechos 4? Dice que estaban reunidos orando y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con poder. Creo que nuestra vida de creyente debe tener experiencias continuas con el Espíritu Santo, llenuras continuas de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con el Espíritu Santo? Alguien me dirá, yo fui lleno con el Espíritu Santo en 1973. Eso es genial. ¿Qué hay de hoy? Si fuiste llenado entonces, no significa que estés lleno ahora. Puedes estar lleno, estar medio lleno, estar un cuarto lleno, puedes estar en la reserva. Y cuando oraron y lo buscaron fue cuando el grupo fue lleno. En Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4 oraban y todos fueron llenados. La Biblia dice, sean llenos del Espíritu. En el lenguaje griego es un verbo en forma continua. El griego literal para este verso está en el libro de Efesios y dice continuamente estén en el proceso de ser llenados del Espíritu Santo. Sé llenado y llenado de nuevo, y llenado de nuevo, y llenado de nuevo. Espero que obtuvieras algo de la transmisión de hoy. Es un estudio que yo disfruté mucho. Escucha, si has visto respuestas por cierto tiempo, quiero animarte a que siembres algo en el futuro de las transmisiones para que alguien más sea bendecido como tú eres bendecido. Pido al Señor que te bendiga por tu generosidad. Acompáñanos la próxima, tendremos grandes cosas. Nos vemos.